Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, bienvenidos a otro video. El título del día de hoy es Don de Dios. En este video vamos a aprender mucho sobre la naturaleza del ser humano, lo que nuestro corazón tiende a hacer, a creer, a buscar. Vemos un ejemplo un poquito extremo, pero así somos todos en cierta manera. La idea del día de hoy es que, aunque no nos encontremos en exactamente la misma situación, podamos usar el regaño que hace Pedro, usarlo para nuestro corazón, escucharlo como si fuera para nosotros, porque aún siendo creyentes, podemos caer en esto, pero con mayor razón si no eres creyente o si tienes dudas. Escucha esto y aplícalo a tu corazón, deja que Dios te hable para que tu corazón sea transformado. Vamos a empezar leyendo. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: "Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios". Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Esta primera parte se va a llamar características de la fe falsa. Y es que, aunque se nos dice que Simón el mago creyó, luego Lucas nos va a dejar ver que es una fe falsa. Nos va a ilustrar que no ha habido un verdadero cambio en su corazón. Y nosotros sabemos que siempre ha habido personas que creen, pero realmente dicen creer, es de labios para afuera, y otros que son verdaderos creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo. ¿Y cómo podemos distinguir una fe de la otra? ¿Cómo podemos saber si es falsa o verdadera? Bueno, aquí se nos dan ciertos indicios. Tenemos que acordarnos que los seres humanos tienen muchas creencias y que el cristianismo no es una más entre otras. Tenemos que recordar que no se trata de pequeñas diferencias entre una religión y otra, como si los judíos se reúnen en sábado y el día especial de los cristianos es el domingo. Esa no es la distinción. No son los pequeños detalles, diferencias ceremoniales o rituales diferentes lo que hacen que el cristianismo sea diferente. La esencia, la raíz de la fe cristiana, eso es lo que hace la diferencia. Y podemos ver diferencias entre la creencia, por ejemplo, de Simón el mago y el cristianismo verdadero. Podemos nosotros de aquí por lo menos percibir tres. La primera es cuando se pone al ser humano en el centro. Por ahí entonces percibimos que es una fe falsa. De Simón el mago se nos dice que se jactaba de ser un gran personaje, que ese hombre es al que llamaban el gran poder de Dios y que todos estaban deslumbrados con sus artes mágicas. Ahora, nosotros podemos pensar que esto era antes de que le predicaran y antes de que creyeran el evangelio, pero como vamos a ver, esta tendencia se mantiene. Y la fe falsa, la fe que es muy mundana, siempre quiere poner al ser humano en el centro, y por eso es popular, porque nos gusta que nos pongan en el centro. Aquí se contrasta con Felipe, que llegó predicando el reino de Dios y el nombre de Jesús, las buenas noticias que tienen que ver con esto. No se puso a él en el centro a pesar de que tenía un gran poder, sino que siempre buscaba señalar a Dios y exaltar a Jesús por su gran poder y su gran misericordia y gracia. La segunda característica de la fe falsa es que se usan las buenas obras como una transacción. Es decir, en casi todas las religiones, o me atrevería a decir todas, las buenas obras sirven como una especie de intercambio con la divinidad para obtener algo a cambio. Esto lo vemos en Simón el mago, que se bautiza para cumplir con el requisito, y más adelante vamos a ver que él ofrece cosas y bienes, pero quiere obtener algo a cambio de Dios, como si de alguna manera nos pudiéramos hacer merecedores y hacer a Dios deudor
hacia nosotros. Y esto no quiere decir que Dios no haga promesas o que no ponga ciertas consecuencias naturales de ciertas acciones. Pero aún en esos casos debemos de entender que es por gracia y que lo que Dios nos ha dado fue un regalo. De ahí el título del día de hoy, Don de Dios. Por último, la característica de la fe falsa es que confunde muy seguido el fin con los medios. Es decir, se le olvida para qué hace las cosas y los medios se vuelven un fin en sí mismo. Simón el mago estaba asombrado con los milagros que veía que Felipe hacía. Y los milagros eran reales y eran buenos y eran beneficiosos para todas las personas, pero no eran un fin en sí mismo. Un día todas las cosas van a ser restauradas, pero ahorita tenemos que entender y creer el Evangelio. Para eso son las señales. Y Simón el mago ve a Felipe y quiere ser como él, pero no ser como él en esencia, sino solamente tener las capacidades que tenía Felipe sin tener el propósito que tenía Felipe. Pero vamos a seguir leyendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Este segundo punto es la necesidad del Espíritu Santo. Ahora estamos en esta segunda sección donde se extendió la predicación a toda Judea y Samaria. Entonces Felipe les empezó a predicar a los samaritanos, pero cuando los apóstoles escuchan que Dios está actuando en medio de ellos, entonces envían a 2 de los apóstoles para ayudarle a Felipe, que estaba teniendo mucho éxito por el poder de Dios y necesitaba más manos, sobre todo esas manos experimentadas de los apóstoles. Pero algo importante es ver que tenían una necesidad muy fuerte de no solamente creer y asentir intelectualmente al Evangelio, sino que tuvieran una convicción interior y que el Espíritu Santo morara en ellos para que fueran totalmente transformados. Y esto es evidentemente algo que solamente el Espíritu Santo, por su voluntad, puede hacer cuando Él así lo decide. Nosotros no podemos de alguna manera obligarlo para que toque a ciertas personas o para que transforme el corazón de alguien. Eso es completamente dentro de su sabiduría, de su soberanía y dentro de su plan. Sin embargo, por otro lado, sí nos ha mandado a hacer una obra. Nosotros podríamos decir que tenemos como un llamado similar al de Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista tenía que preparar el camino para cuando viniera nuestro Señor Jesús, encontrar un terreno llano y poder predicar y encontrar personas dispuestas a oír su mensaje. De la misma manera podría decirse que nosotros tenemos que allanar el camino para cuando el Espíritu Santo viene. Nosotros vamos con las personas y hablamos con ellas y procuramos que ellos puedan entender en su mente, pero que el Espíritu Santo lo descienda a su corazón. Se nos dice aquí claramente la responsabilidad de los apóstoles. Primero se dice que Felipe y los apóstoles habían predicado la palabra. Y esto claro que es una herramienta que hace que ellos puedan estar convencidos, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, que él usa precisamente para la convicción y transformación de las personas. La segunda cosa que dice, cuando llegaron a los apóstoles, oraron por los samaritanos para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Ellos ya habían asentido sobre las verdades del Evangelio y necesitaban que el Espíritu Santo los llenara. Y en tercer lugar se dice que los apóstoles impusieron manos sobre ellos. Ahora, hay mucha controversia detrás de este pasaje porque se nos narra esta historia peculiar en donde ellos eran creyentes antes de que el Espíritu Santo los sellara como hijos de Dios. Y esto, por supuesto, nos puede generar muchas dudas. Y además está esto de que fueron impuestas las manos y entonces descendió el Espíritu Santo sobre ellos.
Y yo creo que la intención no es generar una controversia teológica aquí, sino que Lucas nos deja ver que aunque es el Espíritu Santo quien decide por su soberanía cuándo desciende sobre las personas, también podemos ver que nos ha dejado una labor. Y parte de esa labor es que como iglesia empecemos a predicar la palabra, orar, también de alguna manera hacer los participantes de la iglesia, de la asamblea, de lo que se está haciendo. Pero sea como sea, podemos nosotros entender que imponer las manos no tiene un poder en sí mismo y no hay persona que con imposición de manos tenga poderes, sino que es un medio que Dios usa y que ha mandado para que Él pueda manifestarse a nosotros. Pero vamos a leer la última parte para que nos quede más claro. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas en camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. Esta última parte se llama fe verdadera, y es porque cuando Pedro le explica a Simón todo lo malo que ha hecho y lo bueno que debió de haber hecho, vemos cuál es la característica de la buena fe. Con esta escena es cuando entendemos que la fe de Simón el mago no era verdadera, que no había cambiado sus costumbres, aunque se decía a sí mismo verdadero creyente y seguidor del Señor. Con esta simple frase podemos ver que sigue teniendo las tres características de la fe falsa. Primero, sigue poniendo al centro al ser humano, es decir, a sí mismo. Dice: denme a mí el control para que yo pueda decidir quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Y estoy dispuesto a pagar incluso para exaltarme a mí mismo y ponerme en el centro. También vemos de la manera más evidente que quiere hacer una transacción con Dios. Es: yo te doy algo y tú me debes a cambio. En este caso es de lo más evidente y obvio. Yo te doy dinero y tú me das el Espíritu Santo, lo cual es simplemente ridículo, pero no siempre pasa así, ¿verdad? A veces son ciertas obras, ciertos rituales que queremos que entonces Dios nos dé bendición o algo parecido. Y la tercera característica, confunde el fin con los medios. Él quiere tener a Dios en sí, pero para poder usarlo para sus beneficios, en lugar de poner todo lo demás al servicio de Dios. Y eso es lo que vemos que Pedro hace. Lo ve tan mal doctrinalmente, lo ve tan perdido en su doctrina, que lo que hace es predicarle el evangelio. Para la perspectiva de Pedro, él no ha sido un creyente verdadero. Básicamente le dice tres cosas. Primero, le dice reconoce. Le quiere hacer ver la oscuridad en la que está, el camino que está tomando, lleno de maldad, de amargura. Le dice: estás perdido y estás perdiéndote. Tienes un corazón con una mala intención. Segunda cosa, le dice: arrepiéntete. Dale la espalda a tu pecado, a tu manera de pensar, a tu confianza en ti mismo y tu necesidad de ponerte en el centro. Y tercero, le dice: cree. Aunque no le dice tal cual la palabra cree, lo que le dice es: Dios te puede perdonar, pero solo tal vez, porque si no es genuino tu arrepentimiento, su perdón tampoco va a llegar a ti. No sabemos qué pasó con Simón el mago, pero su respuesta y lo que nos dice la historia secular pareciera que no se arrepintió. Pedro le dice: arrepiéntete y cree, y él dice: oren por mí. En lugar de decir: voy a buscar yo al Señor y arrepentirme delante de Él, le pasa la responsabilidad de nuevo a Pedro. Sabemos por la historia secular que Simón el mago, al parecer,
terminó fundando lo que más adelante sería el gnosticismo. Y algunos hasta dicen que terminó diciendo que él era Dios. Nosotros debemos de escuchar el Evangelio y procurar que el Espíritu Santo aplique a nosotros esta verdad. Por eso el reto de esta semana es el siguiente. Hazte esas 3 preguntas. La primera es, ¿qué pensamientos me hacen centrarme en mí mismo? La segunda es, ¿en dónde, en qué partes y áreas de mi vida estoy buscando hacer una transacción con Dios? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo y cómo estoy confundiendo el fin con los medios? Y si Dios te está hablando a tu corazón y sientes que no has creído en el Evangelio, arrepiéntete. Dile al Espíritu Santo que necesitas de su ayuda y búscalo en su palabra, ora a Él y no dejes de ir a la iglesia. Por eso dejamos aquí la dirección de la iglesia, porque es un medio el cual Dios usa para transformar tu corazón y que puedas nacer de nuevo. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video.